mis amados, buenas noches. Sería esta ya nuestra, pues ya no sé si es segunda o tercera de Hechos. Segunda, ¿verdad? Segunda. No, todavía nos falta terminar la introducción. Sí. Sí, pero básicamente para dar un panorama hacia... Sí. Si no hacemos esto, luego de repente nos perdemos los contenidos, entonces prefiero irnos un poquito más despacio, pero tratar de aprovechar el estudio al máximo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahorita, nada más de manera muy rápida, lo que es el libro de los Hechos, pero viéndolo desde qué tipo de mensaje deja el libro de los Hechos para nuestra actualidad. Básicamente esa es la parte de la introducción que vamos a tocar. Vamos a orar nada más antes, por favor. Bendito Dios, Señor, te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró este maravilloso libro, esté con nosotros en esta noche, que nos bendigas, que permitas, Padre, que podamos aprender las cosas que tú has escrito para nosotros, Señor, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza, Señor. Te bendecimos por todo ello en el precioso nombre de Jesús, únicamente suplicándote, Señor, permanece con nosotros. Amén, Padre. Bien, algo que no debemos perder de vista en el libro de los Hechos es que, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de recordatorio. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Sí? ¿Había escrito algo Lucas antes? El Evangelio que lleva su nombre, muy bien. ¿Y qué narra en el Evangelio? Ok, las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí. Y habíamos comentado que en el libro de los Hechos, Lucas empieza a narrar las cosas, bueno, introduce con las cosas últimas que hizo Jesús y después narra acerca de las cosas que Jesús había anunciado acerca de la edificación de su iglesia. ¿Se acuerdan? Muy bien. No debemos perder de vista que Lucas escribía ¿a quién? A Teófilo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, el escrito de Lucas era un escrito meramente contemporáneo para ellos. ¿Sí? Era un informe que Lucas le estaba dando, por alguna razón, no sabemos cuál, a Teófilo. Ahora bien, es importante tener eso en cuenta porque muchas veces pensamos que todo, absolutamente todo lo que está en el libro de Hechos es 100% aplicable a nuestra actualidad, pues al fin y al cabo es palabra de Dios. Pero no debemos perder, insisto, la contemporaneidad, así como otros libros, la contemporaneidad de cada uno de ellos, y sin embargo, eso desde el punto de vista humano. Sin embargo, ¿quién es la estrella principal en el libro de los Hechos? No, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este mismo Espíritu Santo, lo sabemos, fue el que ha ido desde el principio de la Biblia, desde los primeros libros hasta el último, fue dando inspiración a cada uno de los autores para que estos libros se escribieran. ¿Estamos? Entonces, bajo eso, no podemos perder de vista entonces que si bien es cierto es un libro histórico contemporáneo para aquella época, dada la participación del Espíritu Santo y dado que, insisto, la estrella es el Espíritu Santo, este libro se extrapola de aquellas épocas y traslada los límites del tiempo, y es así que llega a nosotros, pues, como el resto de la Biblia, y de ahí podemos sacar muchas enseñanzas aplicables en el día de hoy. Sin embargo, es importante ver esto porque hay algunas cosas que es importante tener en cuenta. Una, quizá yo cometí un error, y digo quizá porque yo les he dicho que es tiempo que vayamos a otras cosas como congregación, y esto, créanme, no es algo personal, es simple y sencillamente lo hemos estado buscando desde el principio. Señor, danos tu dirección, y creemos que el Señor en la dirección que está marcando es precisamente a eso. Y sin embargo ahora coincide con que estamos hablando del libro de los Hechos, ¿sí? Esto no fue a propósito, quiero que ser muy claro en esto. No estamos hablando del libro de los Hechos
para aprender cómo evangelizar. Que quede claro, fue mera coincidencia de eventos, pero no es algo planeado. ¿Por qué? Porque además el libro de los Hechos no nos enseña, no nos instruye de cómo debe ser una iglesia misionera. Que hay acontecimientos que suceden ahí que podemos aprender para cómo evangelizar, definitivamente sí. Pero no es un patrón, no es algo que sea A, B, C, D de cómo establecer una iglesia y cómo hacer que la iglesia crezca. ¿Estamos? Porque además las circunstancias son históricas, sociales, son muy, muy diferentes. Sin embargo, algo que debemos tener muy en cuenta, insisto, es que la participación del Espíritu Santo, como lo fue en aquellos entonces, puede seguir siendo al día de hoy. Muy bien. Hablando de estas cosas, por ejemplo, cuando Pablo naufraga, cuando Pablo es mordido por una serpiente, cuando Pablo es apedreado, todas esas cosas que suceden ahí que narra el libro de los Hechos, ¿podemos aprender de eso para aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo? A nuestro tiempo actualizado, pero se podría decir que o sea, llegar al fundamento, Pero ¿de qué me sirve a mí aprender cómo salvarme de un naufragio si yo a duras penas voy a la presa de la Boca? Ok. O a duras penas me meto a la tina de mi casa. A lo mejor no es un naufragio, no es no tiene que ser a poner en una situación. Ok. Puede ser a lo mejor te pueden apedrear o algo. Aprender la fe. Ok. Cuando habla de tormenta, habla de problemas. Independientemente de la situación, Más que hay que nada aprender la fe. Sí. la dirección del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo fortalece el Espíritu. Ok, entonces entendamos esto. No es, cuando vemos nosotros un acontecimiento histórico en el libro de los Hechos, no quiere decir que nosotros tenemos que esperar un acontecimiento igual para nosotros decir, ahora sí el Señor está con nosotros, porque si no naufragamos, no está Dios con nosotros. No es eso, sino como ustedes bien lo han dicho, se trata de ver qué es lo que está detrás de esos acontecimientos, donde se expresa la fe, donde se expresa la actitud y la manera de actuar de los participantes ahí, pero sobre todo ver cómo la mano de Dios, así como estuvo presente en aquellas épocas, sigue estando presente hoy por hoy. ¿Estamos? Muy bien. El libro de los Hechos, nada más recalco con esto, no pretende por ningún motivo que nosotros querramos tomar las mismas actitudes o las mismas palabras o maneras de ser de aquellos héroes, si así podemos llamarles, del libro de los Hechos. Déjenme ponerles algún ejemplo. Vamos a ver por ahí en el capítulo 9, versículos 11 y 12. 11 y 12. Dice, bueno, está aquí hablando, déjenme irnos un poquito en el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad. En fin, Ananías le empieza a expresar a Dios sus temores y lo que había escuchado acerca de Pablo y por qué esos temores estaban fundados, ¿sí? Entonces, insisto, básicamente podemos ver aquí que Ananías respondió a una instrucción precisa de Dios. No andaba él queriendo hacer la obra de Dios por su propia cuenta. Él en ese caso estaba él estaba obedeciendo a una instrucción. Pero dice, ¿qué hizo Ananías antes de esto? ¿No? Saulo era el que oraba. ¿Qué hizo Ananías antes? ¿Por qué se distinguió? Punto. Era un discípulo. No había hecho nada extraordinario, no decía que estaba ayunando,
que estaba levantando las manos o que estaba embarrado en el piso o que había dado muchas ofrendas. No, nada. ¿Sí? Ni siquiera que era un evangelista distinguido. No. ¿De qué nos habla esto? Que el Señor puede usar a cualquiera. Porque muchos de los personajes principales en el libro de los Hechos, obviamente, bueno, quizás si hablamos de personas, en la primera parte es Pedro y en la segunda parte es Pablo, y junto con ellos algunos otros. Pero son muy distinguidos, Bernabé, Timoteo, en fin, algunos otros, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos ver en el libro de los Hechos cómo también Dios utiliza a cualquier persona, cualquiera que sea un discípulo puede ser utilizado por Dios sin necesidad de que seamos los grandes hombres o mujeres iluminados y dados de las revelaciones de Dios. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué hacer con el poder de Dios manifestado en aquella época del libro de los Hechos? ¿Qué nos toca ahora a nosotros hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿O por qué el libro de los Hechos nos narra tanto acerca de las manifestaciones de Dios? Insisto, simplemente por este hombre que acabamos de leer, Ananías. ¿Qué fue a hacer con Saulo? Orar. ¿Y qué sucedió con Saulo después de que oró? Dice que se le cayeron como escamas de los ojos y Saulo recobra la vista. ¿Poder de él? ¿Podía presumir que tenía el don de sanidad? ¿De hacer su propia campañita? No. Simplemente vemos al Señor actuando de una manera natural. ¿Para qué cosa? Perdón, déjenme declarar la palabra natural. Como algo normal, Dios actúa sobrenaturalmente. ¿Para lograr qué cosa? Ok. Darse a conocer, para respaldar la palabra, para cumplir su propósito. ¿Cuál propósito? Que la iglesia sea edificada. ¿Sí? Y vemos el poder de Dios ahí manifiesto. Es algo muy importante, mis amados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no lo podemos usar nada más para nuestro beneficio, para mis caprichitos. Vamos a verlo ahí. Hay un ejemplo, hay una historia, yo que la tenía un poquito más adelante. Hechos 8, por favor. Hay varios ejemplos al respecto, pero este es muy claro. Desde el versículo 9, ¿mandé? Simón el mago. Pero fíjense, vamos a ver muy rápidamente aquí este caso de Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué utilizaba para engañar a la gente? Magia. ¿Estamos? Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Se fijan que lo que hoy vemos en la actualidad, con lo cual mucha gente se va con la finta de que ve algo ahí apantallador y se va con la finta de que es el poder de Dios? Y lo estamos viendo aquí desde aquellos ayeres. Y luego dice el versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres? Los que antes habían sido engañados por Simón el mago. ¿Estamos? Está haciendo esa referencia. Y fíjense en el versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces aquí vemos a un hombre engañador,
que manejaba las artes mágicas y con esto engañaba a la gente y la gente se iba con la finta de que ese era el poder de Dios manifiesto, ¿sí? Y por eso lo exaltaban como la gran cosa. ¿Mande? Sí, pero la gente lo atribuía no que era magia, sino que era poder de Dios, eso es lo importante, aunque él era mago y usaba la magia. Después llegan los apóstoles, predican la palabra, la gente que antes había sido engañada por Simón se convierte al evangelio, son bautizados, creen en Jesús, y entre ellos también Simón escucha, cree y se bautiza. Y me llama mucho la atención que dice que estaba él constantemente con Felipe y viendo las cosas, señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién hacía estos grandes milagros y señales? Felipe en este caso y los demás que andaban por ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es poderosamente importante, porque vemos que nuestra doctrina a veces nos dice, no, es que para ver milagros tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo? En lenguas y otras cosas, ¿sí? Otros dones. Sin embargo, vemos aquí que había señales y milagros hechos por los apóstoles de parte de Dios sin que estuviera el Espíritu Santo todavía ahí, por lo menos de manera como bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos? Pues para que no nos vayamos con la finta de que no siempre tiene que ser un solo esquema. Dios actúa como a él se le pega la gana. Ahora bien, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó ahí a Simón? Se patinó. Y acordándose un poquito de su recién pasado, al ver estas cosas dijo, oh no, estos sí están gruesos. Con esto, si antes hacía lo que hacía yo y lograba lo que lograba con la gente, con esto, no hombre, completísima la chuza. Entonces, obviamente, era una persona, déjenme tratar de justificarlo un poquito. Y ahora van a entender por qué lo estoy tratando de justificar a pesar de las palabras de Pedro. Era una persona relativamente nueva, que le faltaba un discipulado, que no conocía todo el asunto, ¿sí? No entendía muchas cosas. Y además, pues todavía estaba en un proceso recién iniciado su proceso de santificación. Entonces, dice aquí en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. A ver, ¿para qué quería Simón el poder de poner manos y que viniera el Espíritu Santo? Para llevarlo a otra cosa, observen, que no era ni tenía nada que ver con el crecimiento y la edificación de la iglesia. Es importante, mis amados, es importante entender eso. Él lo quería para algo personal, y por eso es de mucho significado que nosotros, cuando veamos el libro de los Hechos, podamos entender esas cosas y que las ubiquemos también en el contexto actual. Cómo son cosas que hoy por hoy, así como empezaban a suceder en aquel entonces, hoy por hoy se siguen multiplicando esas cosas, se siguen reproduciendo, las podemos seguir viendo a nuestro alrededor. Entonces, ya nada más concluyo con esto. Dice el versículo 22, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro fue duro con Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, y aquí por eso me atrevo yo un poquito a justificarlo, fíjense su actitud: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Simón? Una actitud de chispas, la regué. Entonces, como sabía que ellos eran los buenos, bueno, rueguen por mí, ¿no? ¿Sí? Y vemos una actitud, ya de un poquito de humildad y de arrepentimiento, de darse cuenta que ignorancia, ¿no? Manifiesta y que, bueno, chispas, la regué, perdónenme. Ahora bien, bueno, estábamos con que vemos este ejemplo de Simón, básicamente para entender, insisto, que las cosas que se estaban sucediendo en el libro de los Hechos son cosas que Dios manifiesta en su poder, en señales, en maravillas, en prodigios, pero insisto, con un solo propósito: el establecer y edificar la iglesia. También vamos a ver, una vez que estemos estudiando Hechos, cómo este libro es bien claro al demostrarnos que no podemos escapar fíjense bien, a pesar de la gran manifestación de poder que había en aquel entonces, no podemos escapar a las limitaciones que tenemos como humanos. Déjenme poner un ejemplo. Capítulo 15, por favor. Hay dos ejemplos ahí, vamos a uno que es quizá más conocido. Capítulo 15, versículos 37 al 41. Quiero que vean esto, por favor. De los hombres que está hablando aquí la palabra, en esta parte del libro de los Hechos, ustedes díganme, ¿cómo los calificarían en su servicio a Dios? Está hablando de Bernabé, estaba hablando de Juan, de Marcos y de Pablo. 4, ¿cómo los calificarían a ellos? Siervos, rectos, buenos servidores de Dios. ¿Estamos? Observen. Versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sí? Entonces, vemos cómo, aún a pesar de que estaban ellos entregados al servicio de Dios, de todas maneras había desavenencias entre ellos. Había malos entendidos, había situaciones que uno decía una cosa y el otro decía otra y no llegaban a acuerdos. ¿Les suena conocido? Entonces no nos espantemos, mis amados. Cuando en nuestra relación o en nuestra relación con otros cristianos o con otras congregaciones haya situaciones así, son normales. Lo muy importante es que la obra de Dios no se detenga por estas situaciones. Y observen lo que pasó aquí. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Veamos cuántas veces lo vamos a ir viendo. Pablo y Bernabé fueron compañeros de muchas aventuras en cuanto a la predicación de la palabra. No. Pero eran compañeros, insisto, vemos, Pablo y Bernabé fueron aquí, luego fueron acá, y les pasó esto, y les sucedió aquello, y hablaron a tal gente, en fin, muchas cosas, y Dios los usaba de tal manera. Muchas correrías juntos en el servicio al Señor, y sin embargo, llegan a un momento de conflicto, y ellos dos, por no ponerse de acuerdo, se separan de hacer la obra. ¿La obra se paró, sí o no? No. Siguieron ahora cada uno por su lado. Dice aquí que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Desavenencias humanas, sí, las hay. Somos imperfectos, somos caprichosos a veces, testarudos, necios. Sí, Él nos conoce, y aunque está tratando con nosotros, algo importante es que la obra suya no se pare, no se detenga, no se afecte por situaciones de un posible conflicto, o un posible desacuerdo entre los hermanos. ¿Estamos? Y como este ejemplo vamos a ver bastantes. Y fíjense que el conflicto realmente no tenía gran trascendencia. Bernabé decía, vamos a llevarnos a Juan Marcos, hombre, pues, es buena onda, ¿sí? Y Pablo decía, no, porque ya demostró que no es digno de confianza, ¿sí? Y sin embargo, después vemos a Juan Marcos sirviendo poderosamente también, junto con Bernabé. Entonces, ¿mandé? Sí, exactamente, que luego, tan es así que luego Pablo dice, bueno, a ver, órale, sí, vénganse para acá. ¿Sí? Entonces, digo, nos emocionamos a veces, nos sube el apellido, ¿sí? O sale el monstruo que hay dentro de nosotros, pero lo importante, mis amados, es que no haya ofensas, que si bien es cierto que puede no haber acuerdo, pero de eso a que haya ofensas o que haya, que se traicione, que se digan, que se hagan cosas, no, eso no está bien, eso sí daña la obra, que se hiera, ¿sí? Eso sí daña la obra del Señor. Claro, porque sobre todo cuando otros ven estas cosas, daña la obra de Dios en ellos. ¿Estamos? Desgraciadamente pasa mucho. Así es. Entonces, insisto, estas cosas que estamos ahorita viendo, simple y sencillamente hay un mensaje en el libro de los Hechos, que si bien es cierto eran situaciones circunstanciales históricas para aquel momento, nos dejan hoy una enseñanza en la actualidad. ¿Estamos? Muy bien, otras cosas, otro punto. Como iglesia, mis amados, como cristianos, ¿estamos exentos del pecado, sí o no? Definitivamente no. Y tan es así que ni aún en la iglesia inicial, en la iglesia primitiva, en aquellos tiempos que estamos leyendo, estaban exentos los cristianos. No estoy hablando de la gente de afuera. Los cristianos estaban exentos del pecado. No estaban exentos del pecado, perdón. ¿Sí? Una prueba de ello es una historia muy conocida, Ananías y Zafira. Discípulos, conviviendo ahí con todos. Tan buenos discípulos que estuvieron dispuestos a vender sus pertenencias por colaborar en la obra, ¿sí? Y sin embargo, llega un momento en que son tentados, caen en la tentación, ceden a eso, y la consecuencia es trágica para ellos, ¿sí? Por su pecado. Porque también ya como que era su tendencia, ¿no? No podemos decirlo, digo, no, la Biblia nos da señales claras al respecto, simple y sencillamente, es más, si quieren lo vemos rápidamente, capítulo 5, por favor. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de sus apóstoles. Ahora, ¿por qué vendieron? Vamos a ver el contexto, porque justamente al final del capítulo 4 están hablando que ellos tenían todas las cosas en común, y en el último versículo dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre natural de Chipre. Pero ese era el contexto de lo que estaba sucediendo con todo el resto de la iglesia. ¿Estamos? Entonces ellos también hacen lo mismo como parte de la iglesia, y sin embargo, cuando ven en lo que lo vendieron, sustraen del precio y lo del resto lo entregan. Y luego dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo supo Pedro
¿Qué era buen tasador de casas? ¿No? ¿Cómo se llama? Perdón, Pepe, ¿cómo se llama el que pone el evaluador? Evaluador de propiedades, Pedro. Sería buen evaluador que dijo, no, la heredad que ellos tienen, la propiedad que ellos tienen no puede valer esto. A lo mejor ya se había enterado. Él era pescador. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Hay situaciones que el Espíritu Santo revela y que bueno, las pone de manifiesto. ¿Cuándo? Cuando a mi vecina le pregunté que si me tiró la basura y me dijo que no, ¿el Espíritu Santo me va a revelar que sí fue ella? No tiene nada que ver con el crecimiento de la iglesia. No puedo estar esperando que verle los ojos al que me está dando el cambio, a ver si me está dando el cambio correcto y que lo revele el Espíritu Santo. Pues cuéntale, ¿sí? Es más fácil. ¿Me explico? La participación del Espíritu Santo va en cosas, perdóname que lo diga así, más serias para Dios, ¿sí? Y ese tipo de revelaciones las da. Si no hubieran vendido nada, no hubieran tenido pecado. Exactamente. Y o sea, venden con el propósito de ayudar a la iglesia, un buen propósito, una buena motivación en su corazón, pero cuando ven lo que les pagan, dicen, no, le quito tantito, si no lo doy todo, y nada más doy el resto, y digo que esto fue lo que la vendí. O sea, traman todo el engaño, ¿sí? Todo el pecado. Y cuando lo llevan a cabo, viene la revelación. Tenían dos opciones o tres opciones. Una, decir, chispas, me cacharon. ¿Sabes qué, Pedro? Sí es cierto, le íbamos a quitar, pero aquí está todo. Pum, pum, ahí está. Era una. La otra, bueno, ok, sí, la vendimos en tanto, pero estamos dispuestos a nada más dar la mitad. ¿Sí? Bueno, quizás se lo hubieran valido. ¿Por qué no? A fin de cuentas es una ayuda para la ofrenda, para la comunidad. Y desgraciadamente optaron por la tercera opción, que fue el engaño. ¿Sí? Y eso fue precisamente lo que causó para ellos toda la desgracia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados? Que aun cuando somos cristianos, que seamos cristianos activos, y no estoy hablando de nominales, sino de nuestra vida cotidiana, podemos estar exentos al pecado. Entonces, saber qué hacer en esos casos, el libro de los Hechos nos da una luz de que no somos casos únicos. Eso es importante. Cuando pecamos no somos casos únicos, pero sí hay soluciones. Déjenme ponerlo así. Una solución general al pecado, ¿cuál es? Arrepentimiento. Y está ahí, lo vimos con Simón, ¿no? Pedro le dice, ¿mande? Sí, en este caso, ¿no? En el caso de Simón, chispas, la regué, me emocioné, me quise ir a hacer lo que yo sé hacer, me fui con la finta, no entiendo todavía bien esto, pero perdón, ¿sí? Pues es más, rueguen por mí, ¿sí? Muy bien. Ahí mismo en el capítulo 15 de Hechos, no, perdón, estábamos en el 5, vamos a regresar al 15. Hechos nos narrará la historia de la iglesia perfecta, ¿sí o no? Definitivamente la iglesia perfecta, como lo escuché por ahí, no existe. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como parte de la iglesia. Es una realidad, aunque nos duela. Somos los humanos los que no permitimos que la iglesia sea perfecta. Sí, déjenme ponerlo así, y no es una justificación. Pero el hecho de que nosotros veamos cosas como las que vamos a leer ahorita en el libro de los Hechos, cuando la iglesia se supone que estaba más fuerte en su avivamiento, en su participación, así, respaldo y resoluto de parte de Dios, entonces vemos cómo, aún a pesar de esa circunstancia, la iglesia no es perfecta. Vamos a ver. Dice en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A ver, ¿quiénes enseñaban a los hermanos? De acuerdo a esto que estamos leyendo. Otra vez, vamos a leer. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos.
algunos judíos, ahora bien, ¿esos judíos eran cristianos, sí o no? Sí, eran cristianos. Si eran cristianos, claro, sí. Eran judíos cristianos. Eran judíos cristianos. Ah, ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema. Ellos ya habían conocido a Jesús, habían aceptado a Jesús, sin embargo, seguían poniendo sus leyes como en primer lugar antes que la gracia. Entonces, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que les enseñaban a los hermanos. Como Pablo y Bernabé tuviesen, fíjense, ven aquí, esta es otra bronca entre Pablo y Bernabé, para que vean que el ministerio no es fácil, puede haber disputas. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Conste que estamos hablando de gente cristiana, que estaban reunidos con los meros de la iglesia en aquel entonces, ¿sí? Con los principales, con los que Pablo les llama más adelante las columnas. Entonces, estando en esa reunión, hubo una discusión fuerte, no pequeña, y esta discusión ya había empezado, y fue por eso que los tomaron a ellos y los trajeron al concilio, ¿sí? Para que ahí en el concilio les pusieran una recia y se arrepintieran de lo que estaban enseñando, de que cómo que eso, de que no se tenían que circuncidar. Además, Pablo y Bernabé, ¿de qué nacionalidad eran? Judíos, ¿sí? Entonces, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y bueno, ahí Pedro empieza a narrar algunas cosas de lo cual él fue testigo, ¿sí? De lo que Dios, con el caso de Cornelio, de lo que Dios hizo a través de él, y cómo el Espíritu Santo también se derramó a ¿quiénes? A los gentiles, con eso manifestándose que la gracia de Dios no era exclusivamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, ese tipo de problemas, mis amados, de interpretaciones o de discusiones que suelen suceder en la iglesia, no debe separarnos tampoco. No debiera separarnos. ¿Qué pasó aquí al final? Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿De qué nacionalidad eran ellos? ¿Sí? ¿Y a dónde iban a ser enviados? A Antioquía. ¿Para qué? Para evangelizar a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Sí? Y enseñarles a los gentiles. Y compartir la palabra con los gentiles. ¿Estamos? La obra del Señor tiene que continuar adelante, a pesar de nuestras diferencias. Entonces veamos que definitivamente el libro de los Hechos tiene una gran trascendencia. Si bien es cierto que va a narrar muchos datos históricos, muchos de esos datos históricos son 100% aplicables, ¿sí? No precisamente el hecho puntual, sino las circunstancias, e insisto, sobre todo entender que el poder de Dios que estaba moviéndose en aquel entonces se sigue moviendo hoy por hoy.
Y que Dios, así como en aquel entonces estaba interesado en edificar su iglesia, hoy por hoy ese mismo Dios está interesado en edificar su iglesia. Que va a usar señales y maravillas, así como lo hacía antes, hoy con el propósito de edificar su iglesia, lo va a seguir haciendo. ¿Sí? Que no estamos exentos de fallar, pues no estamos exentos. Que somos lábiles o frágiles en cuanto a nuestros arranques, nuestro temperamento, nuestras ideas, y que podemos cometer muchos errores, desgraciadamente sí, y están registrados acá, lo cual está registrado para que aprendamos que no es por nuestros errores por lo que la iglesia va a fracasar, no es por nuestras deficiencias por lo que la iglesia va a fracasar, sino que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras deficiencias, Dios va a seguir levantando y fortaleciendo y edificando su iglesia. ¿Sí? Alguien decía, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. ¿Sí? Dios quiera que sea con nosotros. Y que verdaderamente la iglesia del Señor vaya avanzando, que la palabra se siga diseminando y que podamos ser instrumentos, cada uno de nosotros, en las manos de Dios, para verdaderamente llevar su palabra y ver cómo hay gente que sus nombres están escritos o están siendo escritos por algo que hicimos, poquito, mucho, lo que sea, con sacrificio, sin sacrificio, con lloro, sin lloro, con meramente circunstancial o casual el asunto, o habiéndolo trabajado y estar labrando y sembrando hasta ver un fruto. No importa las circunstancias, pero que veamos nombres escritos en el libro de la vida, porque fuimos usados por Dios de alguna manera. ¿Sí? Ojalá que ahora sí, a partir de la próxima semana, que empecemos a abrir el libro de los Hechos de manera sistemática, ¿sí? De una manera hermenéutica, podamos aprender verdaderamente que no necesitamos ser especiales para hacer las cosas especiales de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Bendito Dios, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor, por los ejemplos que pones en tu palabra, de gente humana, de gente normal, de gente falible, Señor, como nosotros. Nos inspiras, Padre, para no buscar necesariamente la excelencia humana, sino esperar siempre, Señor, ver la excelencia de las manifestaciones tuyas y de la gloria tuya, participando activamente en la edificación de tu obra, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te suplicamos, Señor, que humildemente nos consideres para poder ser participantes de esa obra maravillosa que es el extendimiento del reino de los cielos en esta tierra, Señor. Gracias. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados.